Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que estoy inaugurando el día de hoy, 30 de octubre del 2025. Yanina Suárez Oficial, Espiritualidad con Propósito. Así que en este canal vas a encontrar videos, ya sea míos o también de todo el proceso que he pasado y que llevo transcurriendo de varios años, y cómo se ha podido dar ese propósito, se ha podido dar esas soluciones con herramientas que yo he adquirido y te las quiero compartir en este canal. Asimismo, tengo invitados, como el día de hoy, donde nos inspiran con su historia, para saber de que no solo le pasa a una persona, sino también tú puedes vivir de tu propósito, de lo que te gusta hacer. En este canal no solo vas a encontrar historias inspiradoras, sino también meditaciones, clases donde podemos compartir, eh, y las personas también pueden interactuar. Así que bienvenidos a este espacio. El día de hoy tengo el honor de conversar con un peruano que decidió seguir su llamado del alma. Él es Kervin Francescoli Ramos Vázquez, administrador de profesión y es entrenador de tenis de alto rendimiento en Canadá. Él a los 29 años que tiene el día de hoy, Kervin nos demuestra que cuando uno se atreve a escucharse, la vida simplemente se encarga de abrir caminos. En esta entrevista vamos a hablar sobre cómo Kervin pudo hacer realidad su sueño, cómo descubrió el poder de la energía, de la mente, de la conexión interior en el deporte y qué significa realmente vivir desde su pasión, desde lo que ama. Así que te invito a que te prepares y que te puedas inspirar de esta historia, porque lo que vas a escuchar ahora te va a recordar de que sí es posible vivir de lo que tú amas. Así que bienvenido, Kervin, a este espacio. Por favor, enciende tu cámara, te queremos ver. No sé si estás ahí. Hola Yanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Kervin, déjame ponerte como para fijarte también y para que todos también te puedan ver y te puedan conocer. Eh, Ahí está Kervin, bienvenido Kervin, ahora sí ¿Cómo estamos los estás? dos. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti más bien por invitarme. Muy ansioso y con mucha emoción de ver cómo se va a desarrollar el podcast, compartir experiencias y seguramente va a ayudar a otras personas a tomar decisiones y seguir sus sueños y sus pasiones, ¿no? Sí, Kervin, y ¿sabes qué? Mi primera pregunta es, ¿cómo empezó tu historia en el tenis? Con el tenis realmente, ¿desde cuándo? Que nos cuentes un Ujú. poquito. Yo empecé a jugar tenis a la edad de los 7 años aproximadamente. Pero antes de eso yo jugaba fútbol, de hecho. Mi papá me metió en una academia de fútbol, y de hecho jugaba por un equipo reconocido del Perú ahí de niño. Y la academia de fútbol quedaba cerca de un club de tenis, entonces mi papá empezó a tomar clases de tenis. Y es ahí donde cuando él empezó a tomar clases de tenis me empezaba a llevar después de mi entrenamiento de fútbol. Y es ahí donde él me di cuenta que yo poco a poco, como lo veía jugar a él, que yo me metía poco a poco a la cancha y como que me mostraba un poco curioso. Y mi papá pues me dijo, ok, juega, empieza jugando 5 minutos, 10 minutos, o sea, de su hora de clase que él tenía de tenis, me daba 5 o 10 minutos y según él dice que me gustaba y que iba bien y que poco a poco esos 5 o 10 se convirtieron en 15 minutos, luego en 20 minutos, 30 minutos y hasta que le quité la hora de clase a mi papá, entonces me daban la clase a mí, ¿no? Entonces a la edad de los 7 años, 7 y medio, de repente empecé a jugar el tenis, ¿no? Poco a poco, más que nada como un deporte adicional del fútbol que yo jugaba, ¿no? Ujú. ¿Y en qué momento tú decidiste dejar Lima e irte a Canadá? Si bien es cierto, tenías otras expectativas, tenías otros planes, pero al final la vida te lo cambió por completo, ¿no? Sí, de hecho, la decisión de venir a Canadá fue un giro de 180, por así decirlo.
Eh, en Perú trabajaba en el banco de crédito y pues ya tenía como un poco más de 2 años y me estaba yendo bien, gracias a Dios. Pero llegaba un momento en el que en un viaje que hice a Estados Unidos, ya había viajado a Estados Unidos antes, pero en ese viaje me chocó como que algo que me decía, oye, por qué no intentas ver otras oportunidades fuera del país, donde estudiar, ¿no? Y luego trabajas en el extranjero también. Entonces mi primera idea fue como que, bueno, voy a buscar algún lugar donde pueda ir a estudiar y que posteriormente el estudio me den una visa de trabajo, ¿no? Entonces ahí salió la idea de Canadá, porque estábamos buscando qué países poder ir y pues creo que a Canadá en ese momento se veía muy atractiva para cualquier estudiante que quiera realizar un posgrado, ¿no? Entonces tomé la decisión de llevar el posgrado y venir a estudiar a Canadá, ¿no? Claro, porque tú estudiaste administración de empresas y entre comillas tú ibas a Canadá a estudiar, a trabajar de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento tú alguna vez te imaginaste que se iban a abrir caminos en Canadá, pero sobre lo que a ti te apasiona, el tenis? No, de hecho no. Como tú bien lo dices, yo cuando vine a Canadá tenía muy en mente estudiar para luego seguir trabajando en bancos, ¿no? Yo ya de hecho había apuntado a algunas empresas a las que yo quería trabajar. Entonces era como que yo me visualizaba trabajando en esas empresas Ujú, eh, eh, conforme a lo que iba estudiando. Sin embargo, tú sabes que pues igual estar en un país extranjero, tú tienes que trabajar y hacer dinero de alguna manera, ¿no? Y el tema acá, y pues me imagino que en otros países también, es que cuando tú llegas, no puedes trabajar de lo que tú has estudiado hasta que no tengas un certificado o alguna diploma de este país. Por ejemplo, ujú. yo podía haber venido con mi bachiller de Perú, con mis especializaciones en finanzas o en data análisis de Perú, pero esos papeles no me servían de nada en un país extranjero, ¿no? Entonces como que tenía que recién acabar mis estudios acá para que todo eso me convalide y yo pueda trabajar en bancos si así yo quisiera, ¿no? Entonces en esa búsqueda de trabajo eh, me cuestioné a mí mismo y dije, a ver, ¿y qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hay muchas opciones de trabajo, ¿no? Pero en ese momento agarré y me acuerdo que volteé, estaba en la sala de mi casa, volteo y veo que tenía mis raquetas de tenis ahí, que sabe Dios por qué las traje. Yo la verdad no pensaba en ese momento hacer nada con el tenis, pero tenía mis raquetas y dije, bueno, o sea, sé jugar tenis, he jugado tenis toda mi vida, entonces, ¿por qué no? Buscar un trabajo como entrenador de tenis, a ver qué pasa, ¿no? Y de hecho, me acuerdo que ese día yo, en tanto como que en búsqueda de trabajo que estaba por otros lados, dije, simplemente golpeé la mesa y dije, hoy día salgo de la casa y hoy día regreso de la casa con trabajo. Y agarré mis dos raquetas y me fui al club más cercano de tenis que tenía de mi casa en ese momento y es ahí donde, pues, conozco personas, es como que yo me empiezo a introducir un poco y es donde me dijeron, ok, te ofrecemos este trabajo, a ver qué tal, ¿no? Entonces, desde ahí o sea, empezó más que nada por un tema de que inesperadamente necesitaba trabajar, conseguir dinero y dije yo en ese momento, hoy día salgo de casa y regreso a casa con trabajo y fui y me pasó. O sea, regresé a casa con un trabajo conseguido, ¿no? Y es ahí donde empecé a jugar, bueno, a empezar a entrenar tenis a otras personas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, no, minimizar muchas veces lo que nos apasiona, lo que nos gusta? Porque siempre desde muy pequeños nos han enseñado de que no, de que tienes que estudiar tal profesión, o si tu abuelo fue abogado, el papá tiene que ser abogado, el hijo, el nieto, etcétera, toda la generación tiene que ser abogados y tienes que trabajar y vivir de eso, y muchas veces a los hijos les imponemos algo que no les gusta necesariamente y ni siquiera pueden encontrar ni saben cuál es su pasión, ¿no? Entonces, mira de que yo digo, el campo
magnético, el campo donde vivimos, el universo en sí, tú le hiciste una pregunta que el día de hoy, qué puedo vivir? ¿Qué puedo hacer? Y volteas y ves las raquetas de tenis. Eso no es casualidad para nada. Yo digo que eso son diosidencias, que Dios siempre te pone señales, te lanza pelotitas, señales como diciendo, oye, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, sin invalidar eso que te gusta, porque tú eres único para ser coach en tenis y para entrenar a ciertas personas, tú tienes un talento único, pero también, así como tienes un talento único, yo me imagino de que fue desafiante eh, tal vez el cambio que has podido hacer, no solo de irte a un país que no conoces, eh, sino también vivir de eso. Es decir, tú alguna vez, ¿qué significa para ti poder vivir de lo que te apasiona el día de hoy, no? Sí, no, para mí en este momento es algo me llena demasiado. Eh, yo me acuerdo que los primeros días que empecé este trabajo en la cancha de tenis, sentía que decía, wow, o sea, necesito estar más tiempo acá, o sea, y entonces como que me ponía a pensar, cuando termine de estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a los bancos o me quedo acá? Porque no es por nada, pero se gana bien siendo entrenador de tenis y apreciaba mucho poder estar al aire libre, un poco con contacto con la naturaleza, con el clima y todo eso. Y comparaba eso con estar en la oficina, al menos para mí. Yo estaba trabajando en el BCP y trabajaba 8 horas, a veces 9, a veces 10 horas, y me gustaba mucho lo que hacía, por eso vine a estudiar eso y conseguir algo más. Sin embargo, decía, me gusta estar más afuera en cancha que en oficina. ¿No? Entonces, es una súper oportunidad para mí en este momento que me esté gustando todo esto y como que sentía cuando enseñaba a niños, sentía como que me apasionaba bastante, veía en ellos como que querían llegar a algún lugar, como que tenían metas, decían, tengo este torneo, quiero jugar este torneo, quiero ganarle a tal persona y se esforzaban mucho en mejorar, entonces me recordaba de alguna manera un poco mi niñez o mi adolescencia, mi pubertad, cuando yo estuve en esos tiempos también competía, entonces lo que yo quería mucho era que mis alumnos mejoren, que les vaya bien, ¿no? Entonces me despertó esa pasión de darles bastante información y trabajo con respecto al tenis, ¿no? Y el hecho de que hoy en día yo esté generando dinero haciendo algo que me gusta o que me apasiona, la verdad es indescriptible, porque siento que no hay un día en que yo sienta que tengo que trabajar. Siento que cada día que yo voy al trabajo estoy como que es un día más para aprender, es un día más para hacer lo que te gusta. No siento que vengo al trabajo. A veces trabajo 8, 9 horas, 10 horas y estoy con energía de seguir haciendo más cosas. Entonces, es eso, ¿no? Claro, y inclusive yo creo que ni siquiera a lo que nos apasiona o a lo que decide uno hacer se le debería de llamar trabajo, ¿no? Porque el trabajo, como bien dice su nomenclatura, traba para abajo. Entonces es como que es difícil hacerlo, levantarme temprano, irme a la oficina, qué aburrido hacerlo. Entonces, ni siquiera lo deberíamos de llamar, ni siquiera tú, por ejemplo, o yo que a mí me gusta hacer terapias a las personas, deberíamos de llamarlo trabajo, ¿no? ¿Cómo tú crees de que ha cambiado la forma en la que tú ves la vida después de que has descubierto de que puedes vivir de esto, ¿no? ¿Qué te ha enseñado eso, que todo lo que has vivido y que ahora puedas vivir de lo que te apasiona? ¿Qué aprendizajes te ha traído? No, me, me enseñó mucho a no ser mente cerrada, ¿no? Como tú decías, muchas veces los papás quieren que el hijo estudie una cosa y que sea tal cosa, ¿no? O muchas veces los papás no pudieron hacer algo y quieren que su hijo llegue a hacer lo que ellos no pudieron hacer, ¿no? Entonces uno crece con esa mentalidad porque es lo que te rodea, depende también el ambiente que a ti te rodea, ¿no? Si a ti te rodea gente que dice, ah, yo tengo que ser doctor porque mi papá es doctor, yo tengo que ser abogado porque mi mamá es abogada, o no sé, yo tengo que ser futbolista porque mi papá es futbolista, no sé, ¿no? De alguna manera
creces con esa presión, creces como que pensando que no hay otro camino, ¿no? Para mí, el hecho de estudiar administración de empresas, siendo honesto, fue una decisión, porque sí me gustaba la administración, pero al mismo tiempo decía, mis papás tienen una empresa. Entonces, cuando yo crezca, cuando sea mayor, yo voy a administrar esa empresa, ¿no? Y poco a poco en el trabajo iba descubriendo otras cosas. Me gusta más las finanzas, me gusta más la data análisis, y ahí como que te vas especializando, ¿no? Pero ese era el tema, como te digo, de estudio y todo eso de la mente, y nunca en mi vida pensé como que voy a volver a una cancha de tenis a trabajar como tenis coach. Entonces como que me enseñó a no ser como que cuadriculado, sino como que darle oportunidad a alguna otra habilidad que tú tienes, ¿no? Si tú eres bueno haciendo algo, si te apasiona hacer algo, simplemente hazlo. Y poco a poco vas a descubrir que hay personas que te van a seguir viendo como que personas que te dicen, wow, ¿cómo eres capaz de hacer eso? Yo no puedo. Y de repente es una habilidad que tú estás menospreciando, que dices, no, esto no es importante, ¿no? Pero eso, como te digo, me enseñó mucho como que a explorar más opciones, darle cabida a las habilidades que tú puedes tener, a las cosas que te gustan, ¿no? Para hacer de eso tu día a día, vivir de eso. Exacto, ¿sabes qué? Ahorita me haces acordar y quería contar un poco. Yo he terminado, ya estoy a punto de terminar el curso de coaching que me metí en una universidad unos meses y descubrí algo que no me gusta. Es decir, no me gusta en sí, no me gustó el curso, es decir, me hacía acordar mucho a las empresas, me hacía acordar mucho a que tiene que ser, tiene que tener un formato, un parámetro, eh, y no me gustó decirlo, estoy terminando porque, ¿y sabes por qué seguí yo el curso de coaching? Porque si bien es cierto, hay empresas que me han contratado para hablar, en el tema de hablar al personal, yo dije, bueno, puse el foco en el afuera, porque dije, voy a estudiar esto porque las empresas me van a pedir un certificado para yo poder dictar ahí. Realmente no puse el foco adentro, qué es lo que a mí me llama y qué es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo he seguido el curso, he descubierto que no me gustaba. Y eso le puede pasar a muchas personas, porque ponen el foco afuera y siguen lo que la sociedad muchas veces o lo que nos han dicho de que sí, te van a aceptar si eres bueno en esto y empezamos con el tema de no soy suficiente, tengo que tener un montón de cartones para que me acepten, etcétera. En mi caso, yo descubrí eso, entonces eso quería contar un poco. Y yo sé de que tú antes, Kervin, tú no creías en el tema de la energía, no creías en el tema de lo invisible, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Creo que simplemente el hecho de experimentar cosas, ¿no? Como esto que te digo. El día que yo agarré, no fui consciente en ese momento, pero ese día yo agarré y dije, hoy día regreso a la casa con trabajo. Y lo dije con una fuerza, lo dije con una vibra muy positiva, ¿no? Y confiando, o sea, como si realmente la cosa me fuera a pasar. Ahora, Sintiéndolo. cualquier cosa de repente en el camino hubiera podido pasar, ¿no? Me regresaba o el club estaba cerrado, o no encontraba a la persona indicada en ese momento, ¿no? Pero lo sentí tanto que no me di cuenta. Cuando regresé a casa, pasó el mes y todo eso, entonces cuando unos amigos me empezaron a preguntar, ¿y de qué trabajas y cómo conseguiste ese trabajo? Y dije, pues agarré un día, dije, hoy día salgo de casa y regreso con trabajo. Y cuando me di cuenta lo que dije fue como que, oye, lo que yo dije y la manera en cómo lo dije o la manera en cómo lo sentí cuando lo dije, se hizo realidad, o sea, pasó. Es como que me cuestioné y dije, oye, o sea, esto está medio raro, pero me fue bien. Entonces después, poco a poco, me empezaba como que a dar cuenta que cada cosa que decía, y como te digo, no, yo siento que no tenía un propósito en sí, pero decía cosas que iban a pasar en mi vida con ciertas energías, con ciertas vibras, y las cosas pasaban, ¿no? Entonces, como te digo, no era algo que yo decía, voy a hacer esto a propósito para que realmente me pase. Simplemente es como que ahorita estamos teniendo una conversación y yo te digo,
Mañana voy a estar levantando una copa. Lo tengo visualizado y estoy contento y ya estoy así. Y me pasa, ¿no? Entonces, yo creo que esas pequeñas cosas con las experiencias cada vez que me iban pasando, hacían que a mí me haga como que más resueno el hecho de la energía, la decretación, porque obviamente tú también puedes decretar cosas, pero si tu energía en ese momento no está bien, no va a pasar. Por más que lo quieras tanto, por más que lo anheles y que hayas perseguido tanto, eso no va a pasar. Yo siento que tú tienes que estar con una energía bien limpia, tranquila, para que las cosas pasen. Y de hecho, yo soy una persona muy relajada, por así decirlo. No soy una persona que se estresa por tantas cosas. Y siento que, te pongo otro caso, ¿no? No solamente el trabajo, pero el tema de que cuando ahora yo soy a permanent resident acá en Canadá, ¿no? Y en su momento nos preguntaban, amigos nos preguntaban y nos decían, oye, ¿y ustedes cómo van a hacer para sacar los papeles? Yo créeme que yo agarraba y lo único que salía de mi boca era, igual voy a ser permanent resident, o sea, si me toca, me toca, y si no me toca, no me toca. Pero yo no es que estaba muy detrás de los papeles, para ser honesto. No estaba como que preocupado que tengo que estudiar el inglés o que tengo que presentar este papel o este certificado o el trabajo. No, la verdad simplemente decía, yo voy a ser permanent resident. Si Dios quiere, yo voy a ser permanent resident. Y ya. Entonces creo que mi energía era como que tan relajada, no estresado, no como que agarrando eso, sino relajado, tranquilo. Y créeme que las cosas se dieron como tenían que darse en el momento que tenían que darse. Siento que sí me esforcé un poco, pero no me esforcé mucho o me estresé mucho por eso. Mi energía simplemente estuvo tranquila, relajada y mi palabra se dio, ¿no? Con eso, creo yo, ¿no? Claro, Es otro ejemplo. tu palabra y la palabra de todos tiene poder, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decretamos y hablamos algo, porque siempre salen cosas, creencias limitantes que nosotros mismos nos imponemos y eso realmente se vuelve a hacer, se hace realidad, ¿no? En la materia. Entonces, cuando tú entras en coherencia, por ejemplo, dijiste, sí, yo voy a regresar con un trabajo, no sé, entraste en coherencia, tu mente, lo que tú hablaste y lo que sentiste. Y cuando hay coherencia, simplemente eso se da y se da. Y algo que yo también digo es que este, se escucha mucho y ahora te escuché decir, si Dios lo quiere, va a ser así. Y realmente, ¿por qué mejor no decimos, porque Dios lo quiere así, voy a ser residente permanente? Porque siempre Dios nos va a decir sí a todo lo que querramos, ¿no? Así que si tú dices, no tengo dinero, Dios te va a decir, sí, pues no tienes dinero, si tú lo estás decretando. No, no me va a salir esto, pero si tú lo estás decretando, sí en todo momento. Entonces, mejor hay que pensar en qué es lo que yo quiero para que Dios me diga, sí, eso sí vas a tenerlo. Y se dio en eso, y yo siento de que también tú me estabas contando antes de tener la entrevista, cómo has podido integrar la energía, la mente, en tus, en las personas con las que tú entrenas, a que les das los entrenamientos, cómo lo has integrado. Bueno, primero tengo yo que sentirme bien enérgicamente para poder dar una clase de calidad, Ujú, ¿no? A veces pasa que estás agotado mentalmente, estresado por otras cosas que no son de trabajo y te añades cargas y cargas y cargas y cargas. Entonces, tú puedes haber dormido 10 horas, pero si estás así con todas esas cargas emocionales, energéticas, no vas a ser capaz de hacer tu trabajo como tienes que hacerlo, ujú, ¿no? Entonces, primero yo siento que cada vez que vengo al trabajo tengo que estar como que relajado, suelto, tranquilo, dejar todo lo de externo del trabajo afuera y no mezclar y estar limpio para poder dar mi clase. Y otra cosa que también trato de hacer bastante es, poco a poco estoy tratando de tener el hábito de meditar, hacer meditación 10 15 minutos al día, eh, vibrar alto y pues escuchar podcasts que a mí me ayuden bastante a elevar mucho mi energía. Ahora,
también trato de, porque esa energía que yo voy a tener es la energía que le voy a contagiar a mi alumno, ¿no? Si yo entro a una clase apagado, mi alumno va a estar apagado, ¿no? Entonces, yo la verdad prefiero no dar una clase si va a ser así. Entonces, lo que yo hago es venir bien a la clase, llegar bien y transmitir esa energía a mi alumno, Ujú. transmitir esa fuerza, esa vitalidad a mi alumno, que de hecho cada vez que doy una clase particular hoy en día, transmito eso, transmito energía, transmito fuerza, transmito motivación, ¿no? Es lo que mucho me gusta hacer a mí. ¿Qué tan importante crees que es para un deportista su estado emocional, y su estado mental, ¿no? Cuando entrena y cuando va a un torneo. Para mí, creo que hoy en día es lo más importante en el deporte. Si me Ujú, preguntas a mí personalmente, creo que la parte mental es la más importante en el deporte. Tú puedes tener, bueno, si hablamos de tenis, puedes tener el mejor tenis, la mejor técnica, puedes tener el mejor físico, puedes tener el mejor entrenador, puedes tener todo el dinero que quieras para viajar a todos los torneos y competir. Pero si tu cabeza y acá adentro no están bien, no va a funcionar nada. No va a funcionar nada. Entonces, y yo he sido testigo cómo hay personas que teniendo menos habilidades, teniendo menos recursos, se presentan a jugar torneos, pero la cabeza internamente están, pero bien. Tú puedes decir, tú puedes saber con solamente mirarlos que esas personas mentalmente e internamente están súper bien. Y sin recursos y sin habilidades van y te compiten mejor que una persona que teóricamente está más preparada. Entonces, simplemente está para mí mucho en la mente, en la parte interna y cómo también cada persona se ve a sí misma, ¿no? O sea, la persona que no está bien mentalmente o internamente, obviamente va a reflejar eso y va a sentir eso mismo también dentro, ¿no? Pero en cambio la otra persona está libre, suelto, sin cargas, sin emociones, va a entrar a hacer lo que le gusta. ujú. Entonces, el que le va a ir mejor, obviamente, va a ser a la persona que internamente y mentalmente está mejor, ¿no? Pues para mí es lo Exacto. más importante. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y tú has notado cambios en tus alumnos cuando les has enseñado o trabajan el tema de la energía? ¿Qué les dices a ellos o qué es lo que ellos, cómo tú les transmites, ¿no? ¿Qué les dices en sí cuando van a entrenar? ¿Cómo los motivas? Pues básicamente trato de motivarlos mucho por lado de mis experiencias pasadas. A veces le cuento cosas a mis alumnos de cómo entrenaba yo, qué hice yo, ¿no? Y eso como que lo trato de relacionar un poco a cómo ellos están entrenando, qué están haciendo ellos al respecto, cómo ellos pueden mejorar. O sea, trato de darles ejemplos con experiencias pasadas y también trato de darles ejemplos con experiencias de ellos mismos, porque a veces me toca ir a verlos a los torneos y verlos competir. Y entonces saco como que puntos de mejora de ellos y como que se los digo, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer mejor, esto tienes que hacer un seguimiento de esto y esto y esto. Y de ahí, en base a ahí, yo, o sea, yo siento que soy una persona muy motivadora, Ujú, la verdad. Yo siento, al menos dentro mío, siento ese hambre de querer salir a ganarlo todo, ujú, ¿no? Entonces yo no tolero una persona que no tenga esa misma hambre. Entonces a mí, cada vez que yo veo un alumno, siento que lo tengo que levantar emocionalmente para poder tener una clase de calidad, ¿no? O sea, si el alumno está bien concentrado y está enérgico y todo, la clase va a ser bien, ¿no? Entonces, por eso yo trato mucho de motivarlos, ¿no? ¿qué ritual o qué práctica personal haces antes de que tú entrenes o antes de que entres a la cancha a jugar? ¿En qué te enfocas o qué te dices? Um, Depende, varía por día, ¿no? Hay días en los que me vengo hablando con Dios en el carro, oro bastante, le digo mis Ujú, cosas y le digo, confío en todo lo que tú tienes para mí. No, yo a veces me preocupo bastante por mi trabajo y como que digo, tengo que hacer esto tengo que hacerlo mejor, porque quiero realmente lo mejor para mis alumnos. Pero llega un momento en el que digo, siento que estás
agarrando tanto, siento que estás como que preocupándote tanto, suéltalo, déjalo en manos de Dios. Entonces yo agarro y le digo, en este momento cambio mi pensamiento y Dios te entrego eh, todo lo que tengo que hacer, todo lo que voy a hacer, sé que va a estar bien porque todo está en tus manos y por consecuente mis alumnos también. Hay un día que hago eso, hay Ujú, otros días en el que yo mismo mentalmente me motivo. ujú. Hay días que la mente nos juega en contra. Y Así cuando no es. tienes un buen día, cuando no tienes un buen día, la mente te quiere tirar abajo y te dice, no eres lo suficientemente bueno, todavía no estás lo suficientemente capacitado, ¿no? Entonces como que te hace sentir como que medio mal, ¿no? O sea, tú te quieres autoflagelar, ¿no? Pero en ese momento agarro y digo, ok, de repente he sentido esto, pero puedo mejorarlo. O sea, sé que cada día estoy tratando de ser al menos 1% mejor, 1% mejor, ¿no? Entonces, y no es como que si un día a mí me va mal, yo lo tomo como aprendizaje. Entonces, no es como que es ganar o perder, para mí es ganar o aprender, ¿no? Porque cuando el día que no ganaste, aprendiste algo. Entonces, yo me motivo a mí mismo, digo, tú eres bueno, tú eres muy trabajador, eres muy detallista con las pequeñas cosas que te gusta hacer, eres acá se dice detail oriented, que es justamente lo que te decía, es muy detallista. Entonces, cada cosa que tú haces, que tú te propones, lo haces, lo logras. Entonces, como que me motivo. O sea, hay días, como te digo, un día hablo con Dios, otro día me motivo yo mismo, otro día me voy escuchando podcasts en el carro donde escucho de repente a Djokovic, a Nadal o a sus coaches mentales, habla al coach mental de Alcaraz, cómo trabajan ciertas cosas y luego trato de poner eso, aplicarlo en mi vida o aplicarlo en mis alumnos también. Ujú. Dependiendo del día, dependiendo cómo me vaya sintiendo y dependiendo que a veces también encuentro en el teléfono, porque yo creo que el teléfono me pone los mensajes que tengo que escuchar en esos días. No es de centro y YouTube te sugiere miles de cosas. Entonces como que tú vas scrolleando y dices, ok, quiero escuchar esto, ¿no? Pero como que te lo han puesto ahí, ¿no? Exacto. Y lo que tú dices, ¿no? Hablar con Dios siempre y al final Él es nuestro gran socio. Es decir, Él es nuestro gran socio. ¿Qué mejor socio si nosotros co-creamos con Él todo? Él siempre quiere vivir una vida material a través de nosotros y Él quiere que nosotros tengamos todo. Entonces, y siempre pues nosotros dijiste una palabra que siempre me ha resonado, eh, siempre nos hemos creído muchas veces no suficientes, es decir, no somos suficientes. Eh, nos sentimos como que personas que no somos suficientes y que hay algo que realmente eso viene de nuestra niñez, ¿no? De lo que nos han hecho creer que somos perfectos y lo estamos haciendo súper bien todo el tiempo. Entonces, a veces siempre pensamos de que tenemos que llegar a más y mucho más y nos exigimos. Está bien, es decir, está bien ver qué cosas nos puede faltar, qué es lo que podamos mejorar, ¿no? Pero no desde una herida de pensar de que no somos suficientes, ¿no? Porque ya lo somos. Somos suficientes solo por ser, no por tener ni por hacer, sino solo por haber nacido y por ser y porque somos hijos de Dios, tal cual. Si, si tú pudieras mandarle un mensaje a las personas y hablarle, Kervin, a las personas que aún dudan de vivir de su pasión, ¿qué les dirías en este momento? Les diría que no duden, o sea, que no lo piensen mucho, que no tienen nada que perder, ¿no? Que simplemente experimenten, que vean si les gusta o no, pero lo peor es no arriesgar. Para mí lo peor es no arriesgar. Yo soy una persona que arriesga mucho, la verdad, pero me lanzo y las cosas, gracias a Dios, me salen como te digo. Pero yo les diría que sigan lo que sus corazones dicen, o sea, que no se cierren, no se sientan como que obligados a hacer algo con lo que no están contentos. Simplemente sigan lo que el corazón les dice. Y ya, las cosas se van abriendo poco a poco, las cosas se van dando poco a poco, hasta que llegas a un momento en el que dices, wow, porque si yo volteo a ver al Kervin de hace 3 años, cuando recién llegó a Canadá, y cómo me he convertido hasta ahorita
cómo mejorar mi trabajo, la verdad digo, mm, no sé cómo pasó todo esto, no sé, fue en un abrir y cerrar de ojos y poco a poco quiero más, ¿no? Em, pero no, como te digo, o sea, simplemente volteo, digo, soy una persona diferente a la que era hace 3 años. Eh, no estoy todavía donde sé que voy a llegar, pero ahorita haciendo una retrospectiva me siento bien, agradezco bastante a las personas que me han tocado en esta vida, a los coaches con los que he estado, porque siento que me han ayudado mucho a llegar ahorita donde estoy y poco a poco pues seguiré creciendo más. Qué bueno, Kerry, me alegra mucho que todo se haya dado y que estés viviendo de lo que te apasiona. Y de esta forma también Él nos inspira de que sí se puede vivir de lo que tú amas. Si es que te gusta el arte, te gusta pintar, te gusta cantar, Dios te va a poner a las personas indicadas en el camino para que eso se pueda abrir y puedas vivir de eso y vivir de una manera liviana, ¿no? Es decir, sin que sea un peso el ir a enseñar o a trabajar o lo que haces desde tu pasión, ¿no? Así que gracias, Kervin, gracias por esta linda entrevista, gracias por inspirar a las personas a que sigan sus sueños, sigan su pasión y lo más importante, sigan lo que su corazón y la intuición les dice. Gracias a ti, Yanni, por la invitación y por este espacio de poder decidir algunas cosas y mis experiencias y espero que esto les ayude mucho a otras personas que también sigan sus sueños. Gracias y las personas que quieren y les gusta la entrevista pueden darle un like o también seguirnos ahí, seguirme en YouTube y activar la campanita cada vez que haya una entrevista o algo que les pueda motivar ahí con algunos videos y meditaciones que voy a estar haciendo. Así que gracias. Gracias, Yanni. Cuídate, hasta pronto. Gracias.